Así que nada, voy a pedir a que mi hermano Luis me va a pasar un objeto. Antes estaba por aquí con esto y me preguntaban, ¿qué haces con eso, Samuel? Claro, asusta un poco, ¿no? Tranquilos, no voy a amenazar a nadie con esto. Es un objeto que voy a usarlo a modo de introducción. Si alguno es mecánico o ha usado alguna vez esta herramienta, sabe para lo que es una carraca. Esta carraca es un poco pues, para ajustar tornillos, sirve básicamente para eso, para ajustar tornillos. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué importante es esta carraca? ¿Qué importancia tiene esta carraca? O sea, ¿qué tan importante es? ¿Es importante? ¿Es trascendente? ¿Va a salvar la vida a alguien? Bueno, esta herramienta, si la usamos, por ejemplo, para ajustar una bicicleta, está bien, ¿no? Si la usamos para ajustar un armario o una cama, bueno, son cosas necesarias, están bien, vale. Pero, ¿y si esta carraca nosotros la usáramos un día que el motor de un coche, por ejemplo, está ahí aflojado, un tornillo está suelto y, claro, un motor con tornillos sueltos es peligroso. Imagínate tú subirte a un avión, por ejemplo, y saber que los tornillos ahí de los motores están un poquito flojitos, ¿te subirías? Dirías, antes de subirme, por favor, que aseguren bien los tornillos y todo lo que haga falta. ¿Sabéis? La importancia de esta herramienta no está en la herramienta en sí. Puede que a alguno no le dé ningún valor, pero te aseguro que si a ti un día te toca usarla y es lo único que tienes y puede salvar tu vida, para ti va a valer mucho. Ahora, ¿por qué uso esto y por qué hablo de esto, de esta herramienta? ¿Sabéis? El año pasado hemos estado recibiendo durante todo el año un mensaje y era muy claro. El Señor está llamando a que seamos sus discípulos, discípulos de Cristo, aprendices de Cristo, que podamos reproducir lo que Él es. Claro, un discípulo del Señor básicamente consiste en esto, en una herramienta. Nosotros, cuando nos involucramos en los planes de Dios, somos simples herramientas. Nosotros en nosotros mismos no valemos mucho. O sea, yo no sé qué concepto tienes de ti, pero yo el mío, yo sé mis limitaciones, yo sé mis capacidades. Yo digo, Señor, yo no tengo mucha capacidad para cambiar las realidades. Lo que pasa es que cuando yo me dispongo y me pongo en las manos del Señor, cuando yo le digo al Señor, Señor, quiero ser tu discípulo, entonces ya no soy tan valioso por mí mismo, sino por el que me usa, que es Dios. Y lo mismo pasa contigo. Y hay algo más, que ya el valor o la importancia de los discípulos está en quien lo usa, pero también en el propósito para el que se usa. Y sabéis, Dios está hablando de que seamos sus discípulos, que Él quiere usarnos como herramientas, porque hay un propósito que Él lo tiene muy claro. ¿El propósito cuál es? Hay una necesidad en este mundo. Hay una necesidad muy grande entre la gente que nos rodea. Yo no sé si eres capaz de ver todo lo que está pasando, no sé si eres capaz de entristecerte, te duelen las circunstancias, las realidades, el dolor de la gente, la confusión que hay. Bueno, todo eso tiene que ver con la necesidad que este mundo tiene, con el dolor que padece. Y Dios, nuestro Señor, Él quiere atender a esa necesidad. Él quiere llegar al perdido, Él quiere salvar a aquel que está confundido, Él quiere restaurar los corazones, Él quiere sanar, como lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos hemos sido sanados por el Señor, restaurados, salvados por Él. Ahora, la importancia de que nosotros seamos discípulos está en eso, que hay un propósito muy grande, hermanos. Gracias, Luis, por el... Ahí. No amenaces a nadie con eso, ya has visto que yo no lo he hecho. Así que la importancia de que nosotros respondamos al llamado de nuestro Señor, de ser sus discípulos, radica en eso. Ahora bien, hablando de otra herramienta, no sé si alguna vez te ha tocado cocinar, espero que sí, y usar un cuchillo, por ejemplo. Entonces, claro, cuando tú cortas con un cuchillo y está afilado, pues todo funciona y es estupendo, ¿verdad? Pero cuando el cuchillo está un poco ahí desafilado, no funciona, ¿a qué es un peligro? A que no corta nada, pero tu dedo o mi dedo sí que va a cortar. Porque es así, ¿verdad? Cuesta y en la medida que cuesta, ya ahí se resbala el cuchillo y es un peligro. ¿Sabes? Hay momentos en los que Dios también tiene que afinar nuestras vidas, tiene que ajustar ciertas cosas. Y aprovechando que estamos iniciando el 2025, qué mejor que ponernos delante del Señor y decirle, Señor, mira, ese propósito que tú tienes para conmigo, ese llamado de ser tu discípulo, yo lo acepto, lo quiero, pero si tienes que ajustar algo en mi vida, hazlo, Señor. Porque lo bueno que tienen estos cambios de temporadas, de años, por ejemplo, es que nos ayuda a hacer un poco de balance y ver cómo ha ido el año.
Y si el 2024 no hemos respondido correctamente al llamado del Señor, o lo hemos hecho a medias, o hemos en parte obedecido y en parte no, pues qué bueno sería que este año Dios nos ajuste, trabaje en nosotros, nos dispongamos para que este año el Señor nos use de manera poderosa, de manera grandiosa, y la necesidad que hay en el mundo sea suplida. Yo no sé si tú quieres eso. Yo no sé si tú quieres que la necesidad que hay en aquellos que te rodean sea suplida. Yo no sé si tú quieres que ahí en tu familia, en los problemas, las circunstancias, todo lo que pueda haber, Dios te use para traer bendición. Yo lo anhelo. Yo no sé si tú lo anhelas, hermano. Gloria a Dios por ello. Entonces vamos a ir a Lucas, capítulo 5, al versículo 36. Y esto nos va a marcar un poco el mensaje. Luego iremos yendo a otros pasajes, pero vamos a ir de momento a Lucas capítulo 5, versículo 36. Lucas capítulo 5, versículo 36, dice lo siguiente. Está hablando Jesús. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Mirad, este mensaje, esta parábola, Jesús la tiene que usar en un momento en el que vamos a decir que había una confrontación entre un grupo de personas, los fariseos, gente que estaba muy acomodada, amoldada, anclada a unas ideas, y Jesús. Por ejemplo, poco antes de este pasaje, de esta parábola, hay un momento en el que Jesús empieza a comer con unos publicanos, pecadores. Para ese entonces todo eso estaba mal visto. Era como que Jesús estaba comiendo con lo peor de la sociedad, de entre la gente. Y claro, ahí los religiosos le dicen y le reclaman a Jesús, a sus discípulos, ¿por qué Jesús está comiendo? ¿Por qué estáis comiendo con los pecadores? Claro, eso no encajaba en la mentalidad que ellos tenían, en los conceptos que ellos tenían, porque un maestro como Jesús no debería estar haciendo esto. Sin embargo, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Jesús les dice, ¿sabéis? Uno que está sano no necesita de un médico. El que necesita de un médico es aquel que está enfermo. Y termina diciendo, no, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios por nuestro Señor, por el corazón que tiene, y verdad. Y empieza ahí a rebatir y a confrontar esas ideas que tenían los religiosos de la época. Entonces, poco después viene este pasaje, y lo que Jesús viene a enseñar y a transmitir a la gente que le está oyendo es que aquel que no está dispuesto a renunciar a ciertas cosas, a cambiar, que no está dispuesto a morir a lo suyo, a su tradición, a su cultura, a todo lo que sabe, y a abrirse a lo nuevo de Dios, no va a poder recibir lo nuevo de Dios. Porque aquí dice, por ejemplo, ¿verdad? Habla de los odres y dice, cuando tenemos que guardar, almacenar vino nuevo, no lo vamos a hacer sobre un odre viejo. ¿Por qué? Porque el odre viejo ya ha sido usado por vino, y ese vino ya fermentó y ensanchó ese odre viejo. Y ese odre llegó un momento en el que se expandió tanto que llega a su límite. Claro, cuando sobre un odre viejo tú metes vino nuevo, este vino nuevo requiere una nueva fermentación. Entonces, cuando esto empieza a fermentar nuevamente y el vino está sobre un odre viejo que ya no permite más expansión, ¿qué va a pasar con el odre? Se va a romper. Y Jesús viene a hablar acerca de esto y dice, es que vosotros, si no estáis dispuestos a renunciar, no estáis dispuestos a cambiar, a aceptar lo que viene de parte de mí, por muchas cosas buenas que yo tenga para vosotros y sucedan a vuestro alrededor, no vais a recibir vosotros. ¿Por qué? Porque estáis cerrados, porque estáis cuadriculados. Y yendo un poco en esta dirección y relacionándolo con el llamado que tenemos de ser discípulos, hermanos, para este 2025, qué bueno es que podamos nosotros cambiar en ciertas áreas en nuestras vidas que son importantes que sean cambiadas para que así el propósito de Dios pueda ser cumplido en nuestras vidas y en Pamplona con excelencia. Porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasaba a los fariseos y a la gente religiosa.
como no estaban dispuestos a renunciar a lo que ya sabían, todo lo que venía de parte de Jesús, y fijaros que estamos hablando de Jesús, ¿puede salir algo malo de parte de Jesús? Todo lo que salía de Jesús era bueno, hacía milagros, sanaba, todo era maravilloso. Pero a pesar de que fuera maravilloso, cuando uno está cerrado, como les pasaba a la gente que estaba ahí, no podían recibir lo que venía de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios nos rompa si hace falta, nos quebrante, abrirnos a Él, porque todo lo que viene de Dios es bueno, hermanos. Y si Dios nos cambia, va a ser para bien y va a ser para mejor. Tú vas a disfrutar mejor de una relación con el Señor, vas a cumplir su propósito, la gente se va a beneficiar de tu vida, del fruto que das. Y por eso el título de este mensaje se llama Cambios para bien. Cambios para bien. Y me gustaría hablar de unos cambios que son necesarios en nuestras vidas. El primero tiene que ver con nuestras prioridades. Estoy seguro que algunos de los que estamos aquí, como hemos empezado el año, hemos empezado con los típicos anhelos, ¿no? Las típicas metas para este año. Algunos se habrá vuelto a proponer por 15ª vez ir al gimnasio, apuntarse, ponerse en forma, ¿verdad? Y alguno eso, ¿no? Pone meta, apuntarse al gimnasio. ¿Y sabéis qué? Es un poco trampa ese anhelo, porque muchos se apuntan al gimnasio y a final de año lo cumplen, porque se han apuntado. Lo que pasa es que no han ido. Y que ninguno se sienta ofendido porque esto me pasó a mí. Yo durante tiempo, me acuerdo, estaba apuntado en el gimnasio, muy bien el anhelo, pero no iba al gimnasio y al final tenía que desapuntarme. Sin ir más lejos, el año pasado uno de mis anhelos, podrían decir, era, bueno, pues ponerme un poco en forma y tal. Bueno, a final de año, hace poco, mi esposa cogió unas mancuernas que tenía en casa, estaban cogiendo polvo, las recogió y dijo, esto no sirve. Bueno, el que no servía era yo, pero las mancuernas sí servían. Si yo las usaba, servían. Pero al final, bueno, ahí se quedó el anhelo y no sirvió de nada. Entonces, puede que algunos nos hayamos planteado anhelos, alguno a lo mejor ha dicho, este año yo me quiero sacar el carnet de conducir, este año yo quiero conseguir un coche, este año me gustaría acceder a un piso, tener un piso, los novios a lo mejor este año dicen, este año me quiero casar. Alguno que ya está casado dice, este año yo quiero tener hijos. Bueno, no sé, son diferentes anhelos, diferentes metas que uno se puede proponer. Pero eso tiene que ver con cosas que son nuestras, que están bien, que pueden entrar dentro del plan que Dios tiene para con nuestras vidas. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿serán todas estas cosas las prioridades que Dios tiene? ¿Será esto lo que Dios quiere realizar por encima de cualquier otra cosa? ¿O más bien serán anhelos que no están mal, que son buenos para nuestras vidas, que está bien planteárselos, pero que a lo mejor no son la prioridad que Dios tiene? Porque Dios tiene un orden de prioridades. Y vamos a ir a Juan, al capítulo 8, al versículo 34. Es un versículo muy sencillo. Vamos a leerlo y luego saltaremos a otro. Juan 8, 34. Ahí dice en Juan 8, 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahora vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, al versículo 8, y vamos a enlazar estos dos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Está al final de la Biblia. Digo porque como uno es Juan y el otro es Primera de Juan, están alejados. Primera de Juan está casi al final. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabéis? En estos dos versículos se está hablando de una realidad. Se está hablando de la realidad que hay en el mundo. ¿Cuál es la realidad que hay en el mundo? Aquí dice que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y cuando leemos en la Biblia el mundo, no está hablando del mundo, ¿verdad? Como la tierra, como los continentes. Está hablando de la gente. ¿Y quiénes conforman el mundo? Pues justamente aquellos que
hacen esto, aquellos que practican el pecado. Y dice que aquel que practica el pecado, que hace el pecado, esclavo es del pecado. Quiere decir que cuando Dios está viendo el mundo, está viendo un mundo inmerso en el pecado, inmerso en la maldad, en el desorden, en el caos, y aparte de verlo ahí inmerso en el pecado, dice que es esclavo del pecado, es decir, no puede salir, no puede dejar de hacer la gente, no puede dejar de hacer lo malo porque son esclavos, y aparte hay un tirano. Hay alguien que se aprovecha de esta esclavitud, hay alguien que es dueño, hay alguien que tiene autoridad, que es el diablo, que influye, que condiciona. Y esta realidad que se describe aquí, que está describiendo al mundo, ¿sabéis, hermanos? Es tal cual la realidad y la sociedad que estamos viendo hoy en día. Yo no sé, cuando yo veo las noticias y veo ciertas cosas, ¿verdad? Y digo, ¿cómo pueden haber personas que no tienen ningún tipo de miramiento, de reparo, ni de remordimiento? Coger un coche, por ejemplo, y atropellar a quien se lleve por delante. Sin importar, no pensando en sus vidas, en sus familias, que no tienen ningún tipo de conexión, de relación, nada, da igual todo. Y hay cosas así, hay mucha... Tú enciendes el telediario y constantemente hay situaciones de muerte, cosas que son terribles, que son muy malas. Estamos viendo un mundo donde hay mucha destrucción. Estamos viendo que constantemente se están destruyendo los valores. Es como que los valores, el valor del respeto, por ejemplo, de la honradez, hoy en día no existe, no vale. Yo no sé, pero yo tengo emociones y yo cuando veo a veces la manera en la que nuestros dirigentes, ¿verdad?, del país están ahí gobernando, digo, pero esta manera de gobernar, esta manera donde no hay amor hacia el país, donde no se mira por el servicio al país, sino más bien se miran intereses, se mira lo suyo. Digo, esto no es normal. Y claro, lo peor es que todos los demás, viendo esta realidad, es como que no hacemos nada, estamos estancados, paralizados. Luego también hay mucha soledad. Ahora hace poco hemos tenido estas fiestas, ¿verdad? Hemos tenido Navidad y gloria a Dios por el culto de Navidad, todo esto que hemos tenido aquí celebrando el nacimiento de Jesús, Año Nuevo, los jóvenes estuvimos ahí recibiendo el año. Y todos estos momentos que son momentos buenos, felices, donde recordamos cosas importantes y donde nosotros estamos gozándonos, ¿sabes? Ese gozo no está en todo el mundo. Y hay gente que, tristemente, la Nochevieja, tristemente en estos momentos que son familiares, ¿verdad?, que aprovechan las familias para juntarse, no lo pasan bien, lo pasan mal. Muchos están solos, tristes. Claro, les toca cosechar las decisiones que han tomado durante toda su vida, durante todo el año. Y claro, a veces cuando uno no hace bien las cosas, se queda solo. O a veces las circunstancias le llevan a uno, a lo mejor vino de otro país y tal, y bueno, las circunstancias llevan a uno a que se sienta de esa manera. Solo, hay sentimientos de soledad, de tristeza, y todo esto Dios lo está viendo, y hay mucha perdición. Porque aquí, cuando está hablando acerca de el pecado y el efecto que tiene el pecado sobre la gente, dice que el pecado esclaviza. Y cuando nosotros vemos que el mundo está como está, no podemos, a la luz de la palabra, renegar contra la gente. Decir, es que la gente es así, ¿por qué la gente es así? ¿Sabéis? El mundo está como está por esta realidad. Porque aquel que es esclavo del pecado no puede dejar de hacer lo malo, por mucho que lo intente. Y eso creo que nos ha pasado a todos. A mí me pasó durante mucho tiempo, antes de convertirme al Señor, no podía dejar de hacer lo malo. Yo me acuerdo que hacía cosas que estaban mal, me arrepentía, lloraba, me acuerdo que le decía a mi madre, perdóname porque no hago bien las cosas, y mi arrepentimiento duraba lo que duraba la emoción, unos días. Era esclavo del pecado, era esclavo de la mentira, era esclavo de ciertas cosas que me ataban, y el diablo, claro, tenía autoridad sobre mi vida, influía, y hacía lo que hacía por esta realidad. Ahora bien, el Señor está viendo esta realidad, este es el mundo que vemos, este es el mundo que palpamos, pero lo bueno y lo hermoso de esto es lo que dice ahí
en el segundo versículo en Primera de Juan, cuando dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero aquí viene Jesús a dar la solución a esta realidad tan difícil y tan mala. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabes? Aquí se está hablando acerca de una prioridad, de algo que Jesús vino a hacer a este mundo. Dice, Jesús no apareció para fundar una religión. Jesús no vino a este mundo y murió por nosotros para cumplir nuestros anhelos personales, que están muy bien, es nuestro Padre. Si aceptaste a Jesús en tu corazón, Dios es tu Padre, Él cuida de ti. Lo que pasa es que la motivación de Dios no está en esas cosas que son secundarias. Dice que Dios, viendo la realidad que hay en el mundo, viendo todo esto, Él no lo condena. Ahí vemos en Juan 3:17 que dice, ahí también se describe esto, el mundo está condenado por el pecado, pero dice que Jesús no vino al mundo para condenar, porque el mundo ya está, Dios sabe cómo está el mundo, Dios sabe que el mundo no está bien, Dios sabe que hay mucho dolor, mucha tristeza, y Dios lo que quiere hacer es tener una solución a esa realidad, y a sus problemas, y a sus pecados, y por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo lo que ha pasado, todo lo que puede haber pasado en el mundo, cuando Jesús interviene y cuando Jesús aparece, cuando Él empieza a obrar, toda la realidad puede cambiar, hermanos. Cuando Jesús interviene donde ha habido muerte, donde ha habido destrucción, donde ha habido mucha tristeza, Jesús puede traer vida. Y vida en abundancia, dice su palabra. Ahí donde abunda la desolación, la tristeza, y vemos, ¿verdad?, en España que ha pasado también cosas complicadas, el DAN hace poco. Bueno, el mensaje de salvación está aquí. Jesús dice que puede traer solución a esas realidades. Y donde hay muerte, Él puede traer vida. Donde hay destrucción, Él puede traer, hermanos, edificación y restauración. Ahí donde ha habido destrucción en las familias, en los valores, en todo lo que nos rodea, cuando dejamos que Jesús intervenga, porque para esto vino, Él empieza a edificar, Él empieza a restaurar, Él empieza a sanar, Él empieza a traer libertad. Y yo no sé si tú lo crees. Yo no sé si a ti te alegra si Jesús apareció a tu vida también para esto, para traerte libertad y para deshacer las obras que el diablo ha hecho sobre ti. Yo le doy gloria a Dios porque Él lo ha hecho así en mi vida. Y Jesús vino para esto. Y claro, esto está marcando la prioridad en el corazón del Señor. El Señor lo que quiere hacer, lo que quiere cumplir aquí en Pamplona es salvar a la gente. Él quiere traer libertad a los cautivos. Él quiere traer libertad a los oprimidos, a aquellos que están en cadenas. Jesús quiere romper las cadenas porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. El año pasado veíamos y hablábamos de un mensaje poderoso. Tiene que ver con esto. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es que a pesar de que el diablo se ha aprovechado de su autoridad para matar, para hurtar, para destruir, cuando alguien acepta al Señor, Jesús, al morir en la cruz, ganó autoridad sobre nuestras vidas, y todo aquel que se arrepiente delante de Él, Jesús va al diablo y le dice, tú no tienes autoridad sobre esta persona. Lo has tenido atado, lo has tenido condicionado, pero ahora esta persona, como se está rindiendo a mí y está aceptando mi perdón, ahora me pertenece a mí. Y ahora, diablo, tú estás derrotado y tú tienes que soltar esta vida y tú tienes que retroceder, porque yo para eso he venido, para deshacer tus obras. Y el diablo, hermanos, el Señor vino para hacer esto, para deshacer y romper todo lo que el diablo ha querido hacer. ¿Sabes? Si esta es la prioridad en el corazón del Señor, si Dios por encima de todo quiere traer libertad, salvación a aquellos que están perdidos, el discípulo lo que debe hacer es tener también esa prioridad. Porque el discípulo se le conoce porque aprende de su maestro, se empapa de su maestro, de lo que hay en el corazón de su maestro, y si esto hay en el corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor, entonces también tiene que estar en nosotros. Y sabéis, eso lo podemos ver ahí en los discípulos. Muchas veces hablamos de los discípulos del Señor, de sus torpezas, ¿verdad? Es verdad, se equivocaron. Pedro ahí muy impulsivo, uno que no le creyó, uno que le traicionó, bueno, muchas cosas, pero la mayoría de ellos hizo algo. Ellos priorizaron lo que Jesús venía a hacer a este mundo y dejaron todo lo que tenían. Ahora, no se trata que nosotros tengamos que ahora dejar, como hicieron ellos, los trabajos, no, pero se trata que, hermanos, durante este año, ¿por qué no nos proponemos
que la prioridad máxima en nuestras vidas sea la prioridad que hay en el corazón de nuestro Dios. Y seamos herramientas suyas para traer salvación a aquellos que están cautivos y a aquellos que están esclavizados y no pueden moverse y no pueden caminar libremente. El Señor nos quiere usar y el Señor te quiere usar. El Señor, si hoy tú estás y dices, es que yo no, ni siquiera yo estoy, me siento libre, yo no puedo, no me siento incapaz de hacer algo por nadie, pues que sepas que si tú pasas por Jesús, por la puerta, Él es la puerta. Si tú pasas por Jesús, sabes, el Señor va a traer libertad sobre tu vida. Él va a traer salvación, Él te va a restaurar, Él te va a sanar, porque Él vino para eso, para traer salvación sobre nuestras vidas. Y en base a eso también nosotros podremos hacer lo mismo con los demás. Un segundo cambio que tiene que suceder en nuestras vidas lo tenemos ahí en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, que tiene que ver con nuestra mentalidad. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabéis? Cuando aquí habla del entendimiento, de renovarse en el entendimiento es la manera de entender, de percibir las cosas, la manera de pensar. Y está hablando de la mentalidad y está diciendo, renovaos en el entendimiento, renovaos en la mentalidad. ¿Sabéis por qué Dios nos lleva a que hagamos esto, a que renovemos nuestra forma de pensar? Porque nuestra mentalidad, hermanos, determina totalmente nuestro futuro, nuestras decisiones. La mentalidad es crucial en la vida de una persona. Te pongo un ejemplo, el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los sacó con poder, vieron su poder, vieron cómo un mar se abrió. Y cuando Dios les dijo, os he sacado de Egipto porque estabais esclavos y ahora os voy a llevar a una tierra, a la tierra prometida, una tierra de libertad, una tierra propia, de bendición, dice que donde fluye leche y miel. Cuando llegaron al borde, el pueblo, por su mentalidad que no había sido renovada, tenían mentalidad de esclavos, se creían que eran poca cosa, no creían al Señor. Y cuando llegaron ahí, al límite de la tierra prometida, dijeron, no podemos, no vamos a entrar, no vamos a entrar. Los que están ahí, los moradores, son grandes, son enormes, y nosotros somos como langostas, dice, como unos insectos ahí, como pequeñitos. Y por esa mentalidad, por esa forma de pensar, por no creerle al Señor, el pueblo no entró a la tierra prometida. Y pasó mucho tiempo, hasta que otra generación con otra mentalidad sí que entró. Nuestra mentalidad, hermanos, es muy importante. Y el problema es que a veces queremos ser discípulos, pero arrastramos una mentalidad que tiene más que ver con la mentalidad que el mundo tiene que con la mentalidad del Señor, la mentalidad que hay en la palabra. ¿Sabéis? La mentalidad se forma por algunos factores que intervienen, como es las experiencias en la vida. Cuando uno tiene experiencias en la vida, buenas o malas, todo eso va forjando un aprendizaje interno y eso provoca que una persona tenga una forma de pensar. Por ejemplo, una persona que siempre ha estado dispuesta a ayudar, a estar para los demás, cuando después de un tiempo ve que la gente no responde igual, que le fallan, que no le ayudan cuando necesita esa ayuda, ¿sabéis qué pasa? El corazón se endurece y entonces uno dice, mira, se acabó. Que cada uno apechugue con lo suyo, que cada uno luche con lo suyo y uno cierra su corazón, se endurece y empieza a mirar ya por lo suyo y ya no ve más allá. Se formó una mentalidad de que cada uno luche, viva a su manera, que afronte la vida, pero que eso no tiene que ver con la mentalidad del Señor. Porque el Señor no es así, porque Dios no nos ha enseñado eso, porque Él ha dicho que aquellos que le hemos aceptado somos parte de un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Y tú necesitas a tu hermano. Yo no sé si tú lo crees. ¿Crees que necesitas a tu hermano? Dime amén. ¿Lo crees? ¿Por qué no se lo dices? Hermano, te necesito. Vamos a romper con esas mentalidades que tienen que ver con el individualismo, con cada uno por su lado.
La mentalidad tiene que ver también con la educación que uno ha recibido. Cuando uno ha estado recibiendo mensajes como tú haz lo justito, no te esfuerces, los que estudian, ¿verdad? Con un 5 está bien. Si apruebo es suficiente, ¿verdad? ¿Cuántos no han pensado así? Bueno, alguno está por ahí agachando la cabeza porque en algún momento todos lo hemos pensado. Porque es la mentalidad que tiene que ver con el poco esfuerzo, con la poca capacidad de sufrimiento. Y eso es lo que hay ahora mismo en el mundo. Hay una mentalidad donde, ¿sabéis el mundo lo que está diciendo? El mundo nos está diciendo, la sociedad nos está diciendo, mira, lo que tú quieras hacer con tu vida está bien, es respetable. La forma en la que tú piensas está bien. Si tú te crees otra cosa de la que no eres, está bien. Todo el mundo tiene que respetarte y tiene que aplaudirte. Y tiene que... Sí, es que está bien. Si tú crees de una determinada manera, eso está bien, es tu verdad y es así. El mundo nos está llevando a que nosotros nos creamos en el centro de todas las cosas. Que nosotros pensemos que hagamos lo que hagamos, nosotros tenemos que estar bien. Que nadie nos incomode con sus formas, que nadie nos incomode con la palabra. Eso es lo que está en el mundo. Por eso también hoy en día es como que la gente no quiere casarse. ¿Por qué? Porque el mensaje ¿cuál es? Mira, no te comprometas. Porque si te comprometes, estropeas tu vida, tú vive la vida, disfruta de los privilegios de una relación, pero no te comprometas, porque total, si el tema no funciona, cada uno por su lado. Y esa mentalidad tiene que ver con lo que hay en el mundo, de disfrutar, de vivir la vida, pero que no tiene que ver con lo que el Señor tiene para con nosotros. Hay una mentalidad que está yendo directamente y quiere destruir lo que es la familia, los valores que tiene Dios. Y esa mentalidad está yendo en contra totalmente de esto. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice, tenéis que renovaros. Porque el problema no está en que el mundo piense como piense. Porque aquellos que no conocen al Señor pensarán conforme lo que tienen. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nosotros sí tenemos que ser renovados en nuestra forma de pensar. A veces hay entre nosotros, ¿verdad?, una mentalidad donde no buscamos la excelencia. La excelencia está para nuestras cosas, el esfuerzo está para nuestras cosas, pero cuando se trata de tener esa mentalidad de esfuerzo y de compromiso con la obra del Señor, ahí ya es otra cosa. ¿Cómo se nota esto? Pues que mira, estos pensamientos que a veces vienen, ¿verdad? Mira, bastante hago con ir, yo hago lo que puedo, pero a que muchas veces nosotros no hacemos lo que podemos en nuestros trabajos. Porque en nuestros trabajos nos dicen, tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo bien, porque si no lo haces bien, no vales. Y más si estás en un periodo de prueba, sabes que tienes que hacerlo, vamos, mejor que ninguno que está por ahí. Claro, pero cuando nosotros vamos al Señor y nos involucramos en la obra y decimos, Señor, yo quiero ser tu discípulo, ¿por qué a veces nosotros la forma en la que hacemos las cosas no la hacemos conforme las hacemos para otras cosas? Porque nuestra mentalidad no ha sido renovada, nuestra forma de pensar. Pero sabéis, hermanos, Dios es un Dios de excelencia. Dios no es un Dios mediocre que va improvisando, que va haciendo las cosas conforme a Él le van pareciendo. Él desde un principio tenía un plan. Porque ahí dice, para esto ha aparecido, Jesús dijo, ¿verdad? En ese versículo, eso ya estaba profetizado, estaba pensado, Dios lo había planificado y Dios tenía un plan de salvación para la gente. Él no improvisa, Él se compromete, Él tiene una mentalidad y hay una mentalidad en nuestro Señor de cumplir aquello con lo que se ha comprometido. Y vemos también en contrapartida, ¿verdad?, a esta forma de pensar del mundo donde todo vale, donde, mira, que cada uno haga lo que quiera y donde se dice, ¿verdad?, que mira, tú eres el centro, haz lo que quieras, vive a tu manera, pero Dios no nos enseña eso. Porque vemos en su palabra que Dios dice que Él es el centro de todo, que Dios es el creador del universo y que el universo se sostiene por Él, todo ha sido por Él, por medio de Él, por Él y para Él. Es decir, que no todo vale. Es decir, que aunque el mundo diga, no, mira, esta forma de pensar es correcta, no hace daño a nadie y nos quieren introducir y quieren que también como iglesia vivamos esa misma forma de pensar, eso no es así. Porque Dios no lo ha establecido así. Dios dice, en mí está la verdad.
No hay diferentes verdades. Yo soy la verdad. Eso dijo Cristo. Yo soy la verdad. Y cuando entonces vamos a la palabra, nos damos cuenta que hay otra mentalidad. Hermanos, si nosotros queremos que Dios cumpla sus propósitos y sus planes, nos use como herramientas útiles, tenemos que ser renovados en nuestra forma de pensar. Yo no sé si Dios te está inquietando, si estás viendo cosas en tu vida que te das cuenta que no tienen que ver con una mentalidad correcta según la palabra, pues luego tomaremos un tiempo para rendirnos al Señor y para pedirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me renueves. ¿Sabes? Dios no te va a obligar a pensar de ninguna manera. O sea, tú vas a tener la mentalidad conforme tú decidas, conforme tu ambiente, tu entorno, de lo que te empapes, de lo que leas, de lo que veas en internet. Conforme todo eso se va a generar tu mentalidad, conforme tus decisiones. Si nosotros queremos cambiar y tener una mentalidad diferente conforme la palabra, entonces tendremos que beber de la fuente que es nuestro Señor. Ir a Él y decirle: Señor, mira, me rindo a ti y quiero pensar y quiero, como tu palabra dice, tener la mente de Cristo. Yo quiero que este año pueda realmente, quiero ser transformado para ser una herramienta útil en tus manos. Y hermanos, Dios quiere que seamos herramientas útiles. Dios quiere usarnos. Dios sigue contando con nosotros para que seamos sus discípulos. Y el tercer cambio, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11, aquí tenemos el último cambio del que hablaremos en este día. Y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. ¿Sabéis? Mi hijo, Joritz, está en una etapa, es un bebé, tiene un año y 3 meses, y está en esa etapa donde escoge la comida. Ya tiene memoria, ya se acuerda de los sabores. Antes de beber a lo que le des, él comía y tal, y por eso está ahí porque comía de todo, ¿verdad? Ahora ya está, que hay cosas que no le gustan, y si no le gustan, no come. Entonces entró en esa dinámica y le estamos ayudando, le estamos que Joris, hay que comer lo que hay, y si no, huelga de hambre. O sea, aquí te quedas de ayuno y así el Señor te va a hablar y te vas a convertir y vas a comer de todo. O sea, las cosas como son, ¿no? El tema cuál es, que estos días le estaba dando mandarina, que le encanta la mandarina, pero de pronto cogió un gajo y no lo quiso, lo escupió, y dije: qué extraño, si él come mandarina, le encanta. Entonces se me ocurrió probarlo, y lo que pasa es que estaba un poco ácida. Entonces yo tenía otra mandarina que era la mía, entonces cogí, lo probé, y esa sí estaba dulce. Entonces, bueno, cogí de esa mandarina y le di a Joritz y empezó, y esa otra mandarina sí se la comió entera, o sea, ahí, voló. ¿Cuál es el tema? Que si de aquí a 30 años, de aquí a 40 años, Joritz viene y me dice: papi, no me gusta esta mandarina, le diré: pues cómprate otra. O sea, ¿qué quieres que haga? Porque sería muy extraño que esas actitudes las tenga una persona adulta y que ande de esa manera. Y esto que es así muy chistoso, ¿sabéis? Aquí está hablando acerca de esto. Cuando dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, está hablando de un cambio de etapas y está hablando de un cambio de decisiones, que es lo tercero en lo que tenemos que cambiar en nuestras decisiones. Porque el niño decide conforme es un niño, pero claro, un adulto tiene que decidir de otra manera, tiene que actuar de otra manera. Y cuando nosotros estamos hablando de ser discípulos del Señor, que Dios nos use como herramientas útiles, también nuestras decisiones tienen que ser otras. No sé cómo ha sido el 2024. No sé si en el 2024 has tomado malas decisiones.
has hecho cosas que no estaban bien, has hecho cosas que han sido desagradables delante de Dios, o a lo mejor no tanto así, sino no te has comprometido con Dios, tus decisiones han girado en torno a ti. Sea como sea, hermano, si tú quieres y te dispones hoy para ser un discípulo del Señor y estás dispuesto a cambiar y en este año tomar otro tipo de decisiones, sabes, el Señor es fiel y el Señor va a actuar conforme tus decisiones. Y veíamos que el Hijo actúa conforme lo que es, ¿verdad? Decíamos, el Hijo de Dios, como es Hijo de Dios, ¿la actitud cuál es? Bueno, de ir al Padre, de querer recibir. Y la actitud y las decisiones del Hijo giran en torno al recibir. ¿Qué quieren? Recibir atención, recibir cuidado, que le escuchen, que estén ahí. Pero claro, cuando estamos hablando de ser discípulos, el discípulo es aquel que decide de otra manera. Dice, está bien, yo ya he recibido, tengo a Jesús, tengo a Dios, Él es todo para mí, Él me sostiene, pero ahora yo tengo que dar un paso y tengo que empezar a dar. Entonces el discípulo se mueve en una dinámica de dar y empieza a tomar decisiones conforme a eso, conforme el dar, porque quiere dar, quiere bendecir, se interesa por los demás, viene a la iglesia y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Por qué? Porque ha tomado unas decisiones que tienen que ver conforme su identidad. ¿Cuál? La de ser discípulo del Señor. Veíamos el año pasado que el Hijo de Dios se preocupa, ¿verdad?, más por lo suyo. Y claro, la mentalidad a veces nuestra puede ser la siguiente. Como yo soy hijo de Dios, como yo soy salvo, yo estoy bien. Y como yo estoy bien, bueno, voy a dedicarme a mis anhelos, a mis propósitos, a mis cosas, porque yo soy salvo total. Yo si me muero voy con el Señor. Es una actitud, bueno, la de un hijo que se preocupa por lo suyo. Pero cuando hablamos de ser un discípulo dice, yo he sido alcanzado por el Señor. Yo he sido alcanzado por el amor de Dios. Dios me ha amado tanto siendo yo lo que he sido y Dios se fijó en mí, me restauró, me amó, me trajo libertad sobre mi vida. Y ahora, viendo que no todo el mundo está como yo, viendo que hay gente que aún no ha sido salvada, restaurada por el Señor, entonces yo quiero hacer algo, porque Dios me lo está permitiendo, porque Dios me está diciendo que yo formo parte importante de su plan, soy la herramienta. Entonces el discípulo dice, no basta con que yo esté bien, con que sea salvo, con que tenga mi relación con Dios. El domingo pasado, ¿verdad?, hablábamos, decíamos motivos por los que damos gracias al Señor, el amor y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si tú sientes el amor de Dios en tu vida, la misericordia de Dios en tu vida. Yo lo siento, hermano. Gloria a Dios, pero hay gente que no. Y no porque Dios no les ame, sino porque tiene que haber alguien que les lleve el mensaje. Hablábamos de que, y decíamos, gracias Dios porque nos libertó de la atadura, de la dictadura de ahí del diablo, que tenía autoridad sobre nuestras vidas. Bueno, nosotros hoy en día podemos decir, sí, el Señor me ha liberado, yo soy su hijo, yo le amo, le pertenezco a Él, pero hay muchos que no están en esa condición. Entonces el discípulo dice, yo voy a actuar conforme eso, voy a ser una herramienta en las manos del Señor y voy a dedicarme a dar y a bendecir a aquellos que no son hijos de Dios. El hijo no se prepara, no se capacita. ¿Sabéis por qué? Porque el hijo, ¿su propósito cuál es? Bueno, mantenerse salvo, quiere estar bien con Dios, pero como no se implica en el plan y el propósito de Dios para salvar a otros, claro, no ve mayor interés en prepararse. Total, ¿para qué? Pero el discípulo, como dice, Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser discípulo tuyo, yo quiero que tú me uses. Cuando uno se da cuenta que no puede responder a la necesidad, que no tiene la capacidad, el conocimiento, ¿qué hace? Se prepara y busca capacitarse. Por eso ahora vamos a entrar en la etapa del IBN, de estudios, y todo tiene que ver con esto, hermanos. La capacitación, los cursos, todo esto que vamos a hacer tiene que ver con capacitarnos, prepararnos, porque queremos ser discípulos del Señor y queremos dar respuesta a aquellos que no conocen a Dios. Dar respuesta a aquellos que quieren crecer y que quieren responder al llamado de Dios, pero dicen, ¿cómo lo hago? Pues ahí estamos nosotros, ¿verdad? Preparándonos para poder bendecir a la gente. Ese es el propósito de la preparación. Y para ir terminando, ¿sabéis? Hay una frase muy famosa, la frase exacta no sé cuál porque se han dicho de muchas maneras, pero dice algo así, ¿no? Algo así como esto. Si quieres ver
resultados diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes. Tendrás que actuar de una manera diferente. Y si para este año 2025 queremos que Dios nos use, que Dios pueda manifestar y mostrar su gloria en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, entonces tendremos que tomar decisiones diferentes. Hermanos, si el 2024, como dije antes, no ha sido un año de las mejores decisiones, mira, llegados a este punto, lo importante es saber la actitud de Dios. ¿Y cuál es la actitud de Dios? Dios no nos condena, no nos juzga, Dios no nos va a echar en cara todo lo que no hemos hecho. ¿Sabes lo que va a hacer el Señor? El Señor va a ver tu corazón. Y si hay en tu corazón disposición a cambiar y dices, Señor, mira, yo quiero tomar buenas decisiones. Ya he visto las consecuencias. Quiero este año servirte, quiero implicarme, quiero ir a más. Señor, ayúdame. Entonces, el Señor, viendo tu corazón, no va a tomar en cuenta nada de lo anterior y el Señor va a poder usarte. El Señor va a poder afilar ese cuchillo, como decíamos, ¿verdad? Va a decir, vale, ahora sí, este quiere porque este me es útil en mis manos. Va a usarnos como herramientas y va a ajustarnos para que seamos herramientas útiles. Estas Navidades tienes la oportunidad de dar un regalo con propósito. Un calendario del año 2025 y un libro con 10 historias de personas que tuvieron una experiencia que transformó sus vidas. Todo lo recaudado será destinado a misión local. Pide más información en el stand de Misiones. Atención. Se acerca nuestra Asamblea General y queremos recordarles a todos los miembros que su presencia es importante. Si deseas formar parte de la membresía oficial del Centro Cristiano y cumples con los requisitos y las responsabilidades, este es el momento. Solicita el enlace para completar tu solicitud y unirte oficialmente a la membresía. Más adelante compartiremos todos los detalles importantes. Mantente atento. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.